estación 9:15. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un capítulo nuevo de Estación 9:15. Yo soy Hebert y el día de hoy me acompañan Tika. Hola Tika. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y Bellita. Hola Bellita. Hola, ¿qué Entonces, tal todos? muy bien. Creo que Bellita hace mucho no nos acompañaba en uno de los capítulos. ¿Sí? No, tú Pues no sé. El último en el que estuve, me acuerdo, fue el de Star Wars. No sé. No, sí, ese tampoco es tan antiguo. Ok, listo. No, Entonces, ven, es pues cierto, es tampoco. cierto, es cierto. Cierto. Tampoco. Solo que yo no estuve. Pero bueno. Exacto. Listo. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Asopluma. También tenemos a Asopluma Barranquilla, que lo pueden encontrar como asopluma.bequilla. Exacto. Pues ahí les vamos a estar avisando sobre eventos o cosas que hagamos chéveres porque somos muy chéveres. Ok. Exactamente. Ajá. Y pues bueno, en el capítulo de hoy, como pudieron haber analizado el título, vamos a hablar del Día del Padre. Entonces, antes de empezar, les voy a comentar una cosita que me parece muy graciosa. Nosotros el año pasado, o también conocido como la primera temporada, hicimos un especial de héroes, en el que pues hablamos sobre el Día de la Madre y el Día del Maestro. Y en ese capítulo dijimos, ¿saben? Está también el Día del Padre que usualmente se olvida a la gente, pero a nosotros no. El próximo mes que va a ser el mes del Padre, vamos a hacer un capítulo. Y después de un año entero, decidimos hacer el capítulo. Pero se hizo, eso es lo Pero importante. se... Exactamente, pero se hizo. Eso es lo Exacto. importante. Entonces, bueno, ya venos aquí finalmente hablando sobre el Día del Padre. El día que algunos dicen que se olvidan, pero vean que no, en realidad no se olvida. Estamos aquí. Eh, Exacto. Exactamente. bueno, creo que es importante que comencemos hablando, pues llamándose nuestro podcast Estación 9:15 y el enfoque principal de nuestro grupo, que hablemos por supuesto de padres que hay en Harry Potter. Entonces, Ok. antes de pues yo comenzar hablando, ¿qué padres como que ustedes como que piensan cuando digamos yo les digo un padre de Harry Potter? ¿Cuál es el primero que se les ocurre? El Mm, señor Weasley, El sí, señor el Weasley. señor Weasley. Es un muy buen porque ejemplo, él, sí. digamos, sí, hay muchos que pudieron ser buenos padres, pero no fueron porque se murieron. Los mataron, Ush, no Uy, por criaron Dios. a sus hijos, o sea, no. no James no es pudieron un ser buen padre padres. porque se murió defendiendo a su hijo, o sea, ¿qué le pasa? No, pero o sea, digamos que empezando por los que sí estuvieron con sus hijos toda la vida. Entonces, para mí es el señor Weasley. El señor Weasley, estoy completamente de acuerdo. Ok, Sí. ok. Sí, es un buen ejemplo. O sea, sí es un padre que, pues, es prácticamente los primeros padres que vemos que sean buenos. Digamos, también está técnicamente el tío Vernon, que pues no es Ah, tan buen bueno. Eh, padre que digamos, porque Está digamos, Lucius. no fue bueno con Dudley y pues, digo, con Harry y con Dudley pues como que lo malcrió un poquito. Entonces ahí estamos Exacto, o Un sea, teniendo. no poquito fue nada buen más. padre porque era muy, o sea, hacían lo que el niño quería, entonces el chinito se les malcrió, se les perdió. Ese niño se echó a perder. Levemente. Entonces sí. Ese se perdió se echó a perder, esa platica se perdió. Ujú, exacto. Es cierto, es cierto. A ver, entonces Otro está lado está Lucius Malfoy. Bueno, Lucius pues Malfoy. sí, Lucius Malfoy. Ese, Aunque él, no sé, pues o sea, no sé si fue buen padre, pero digamos fue un padre estricto, eso sí. Sí, es cierto. sí. Pues hay algo curioso que me hace pensar en él. No sé si buen padre de por sí, pero digamos en el segundo libro, cuando fueron a Borgen y Burgs, que pues Ujú, estaba mal, fue cada rato quejándose que todo el mundo tenía favoritismos de Hermione y esto. sí. Entonces él fue, pues el comentario un poquito racista de que el colmo de Levemente. que se deje ganar de una sangre sucia o Sangre algo así. sucia. Sí, sí. Pero Ujú. digamos que también fue como
tras bambalinas como el ejemplo de que es, no, deje de compararse como con los demás, sino que si usted va a ser bueno, pues hágalo por su propia cuenta y deje de quejarse de estas cosas. Entonces, ah, Es que es complicado con él porque, por un lado, o sea, estuvo ahí para su hijo y al final de cuentas, en la última película, los Malfoy se apartaron, bueno, en el último libro los Malfoy se apartaron. ujú, Dijeron, esa es su guerra y ellos se fueron juntos y por eso fue que no Sí. terminaron de nuevo en Azkaban, porque O fue sea, como que al final él también, Lucius, cayó en cuenta que lo que importaba era su hijo y la familia, entonces ya si Draco estaba vivo, se iban, ya no iban a pelear más en esa guerra, que no les traía nada exactamente. bueno. Entonces, pues sí se preocupaba bastante por su familia, digamos. exacto. Entonces ahí como no es Tuvo su exactamente un redención. arco de redención, pero nos damos cuenta de que a final de cuentas él le dio prioridad a lo correcto, que es su Ujú. propia familia y Ujú, pues esas cosas en vez de lo que él pensaba en términos políticos. Y pues no sabemos, exactamente. sí, y no sabemos cómo es que él estuvo después de los tiempos de la guerra, cómo pensaba de los magos, pero pues bueno, lo importante es que él le dio prioridad a lo que tenía que darle prioridad. Sí. Exactamente. Bueno, ¿qué otro papá? Yo pienso en Lupin. Entonces tú dices que es un mal Ay, padre, No, Bellita. no, él no, no, hubiera que no sido, es un él mal hubiera padre. sido. Digo, él pudo ser un buen padre y pues lo fue porque estuvo en la guerra para luchando por un mejor futuro para su hijo. Es cierto, es cierto. O Pero sea, no tuvo él, la oportunidad de ser ese padre. exactamente. Aunque fue un buen padre, entre comillas, para Harry. Una buena O sea, figura en el paterna, sí, momento es de correcto. darle, fue buena Ujú. figura paterna para Harry en su momento, Pues sí, dándole buenos consejos. cuando Harry se quedó ya sin Sirius, sin Dumbledore, le tocó Cuando pues bueno, quedó tan solito. Póngale la canción del bienestar familiar. tocó pues Lupin fue como pues el que estuvo también ahí. Aunque al final, o sea, al principio, igual Lupin tuvo una crisis en el libro, sobre todo, porque en la película no mostraron eso. En el Exactamente. séptimo libro, Mm, Lupin sí, estuvo a punto de abandonar a Tonks porque estaba embarazada, sí, porque él no quería que su hijo, o sea, tenía miedo que su hijo naciera con la condición de hombre lobo y que fuera a ser rechazado y marginado como le pasó a él. sí es cierto, Exactamente. había como... Y fue justamente Harry el que lo cacheteó. Le dijo, oiga, no sea bruto, su hijo lo necesita, no sé Sí, qué, y lo trató fuerte, Harry esa vez lo trató Sí. fuerte, y hasta Lupin salió enojado y como que, ¿sabes? Botó la puerta y Harry dijo, chanfle, creo que me pasé. Ups, ups, sí. Pero al final Ups, Lupin cuando se reencontraron le dijo que gracias Harry, que sus palabras, o sea, que le era lo habían que él ayudado necesitaba. y sí, y entonces él estuvo ahí siempre ya después con Infadora Tonks, sí. cuidándola y bueno, Sí, entonces sí digamos fue que como, nadie es perfecto y pues él tenía sus ujú, inseguridades, entonces pues... Pero digamos que al principio él se vio como una buena figura paterna para Harry y para todos los estudiantes, claro, incluso para Neville, como que tratando de darle confianza, como pase al sí, frente, imagine tal cosa. Y yo creo que él mejoró muchísimo, o sea, eso ayudó muchísimo en la historia de Neville, de su progreso como personaje también. sí, como Exactamente. lo volvió más seguro de sí mismo, que sí podía hacer las cosas. Ujú. Ujú, Ujú, sí. Bueno, perfecto. y tocando un poquito el tema de Harry, podemos pasar por todos los padres de figuras paternas que tuvo Harry entonces. Sí. A ver, Bueno, ¿quién? espérate, primero hay que mencionar el verdadero padre de él. Ah, bueno, sí. Está bien. Bueno, James Potter puede ser que nada más estuvo con él un año de su vida, Pero sí creo que pero fue buen padre. fue buen padre mientras lo fue Ujú, y pues murió tratando de salvarle la vida a él y a Lily. sí. Entonces digamos que eso lo pone bien ahí. Aunque Sí. pues dejó la varita, va a defenderlo contra Voldemort y dejó la varita. Y es como, yo me encargo, Yo me amigo y encargo sin y no lleva varita. la varita. Sí, es como, ah, bueno, está bien, James. Ay, hermano. Eh, pues uno hace lo que La, puede ver- con lo que tiene. Sí, no. La verdad es que a mí James Potter no me gusta. Fin. O Es el sea, te... eh, es el Sí, personaje que más detesto en la saga, por encima de cualquiera. Lo pues en siento. cambio yo lo amo.
Pues te entiendo porque lo que conocemos de la historia de los libros, de hecho ni siquiera en las películas tampoco es que lo muestren mucho, es como el adolescente, que es como, ese tipo era un cretino, y Sí. pues del papá no sabemos mucho porque digamos que la gente pues sí habla bien de él, pero pues los amigos siempre van a terminar hablando bien de uno. Ujú. Ujú. No, pero pues yo digamos que sí creo que él fue un buen padre y pues hubiera sido un buen padre para Harry criándolo. Creo Exactamente. que le hubiera Es verdad. enseñado a no ser como él fue en la adolescencia, porque creo que al Sí. final maduró y se dio cuenta que sí había cometido bastantes errores cuando era estudiante y eso. Yo la verdad sí creo que él aprendió de sus Ujú. acciones, porque si no, Lily no le hubiera dado la oportunidad. Sí, claro, Lily no hubiera, no se hubiera casado con un arrogante y como era Harry, como Exacto. era James, porque en el libro muestran que ella como que al principio le caía mal también, James Ujú. Potter, lo detestaba, entonces tuvo que haber cambiado. Es verdad, es verdad. Exacto. Ujú. Entonces vamos a dejarlo como un buen padre en el añito que fue padre, a pesar de que era Harry un bebé. Ujú. Es igual se sacrificó por su hijo y pues bueno, eso no Sí. lo Pues hace sí, cualquier padre. exactamente. Bueno, seguimos con ¿Quién? la siguiente figura paterna. Vamos con Dumbledore, ya que técnicamente... Sí, Pues vamos con sí, Dumbledore. pues Dumbledore. Que lo crió como cerdo para el criadero, Para el matadero. para el matadero. Ay, no, no, pero Dumbledore digamos que sí se preocupaba por Harry. Por eso fue que cometió tantos errores al momento de preparar a Harry para lo que tenía que enfrentar. Sí, Porque Claro. se pero... dejó llevar por sus sentimientos y fue aplazando cada día, cada año, cada lo que tenía que contarle y al final pues le tocó soltar todo eso de Ujú. golpe y pues... De Sí, guarapazo que porque... llaman. Ajá, Sí, porque él quería que Harry viviera pues antes de meterse en todo este tema de la guerra. Que fuera un niño, ujú, que creciera. sí. Entonces, Ujú. digamos, no lo hace una mala persona, una mala figura paterna. Y es decir, sí, lo puso como, como cerdo para matadero, pero la calidad de esa carne, te Mm. imaginas. No, igual Mira, Dumbledore se aseguró de que Harry sobreviviera. Pasara lo que exacto. pasara, que Harry no fuera a morirse, sino que él sobreviviera. Todo lo que hizo Dumbledore fue para que Harry, pues sí, quedara, después de enfrentar todo, pues no perdiera la vida. Eso fue lo que Es verdad, es intentó. verdad. Y digamos que, Exactamente. en cierta forma, Dumbledore también trataba de ser como, pues, un padre para todos los del colegio, ¿no? Como que siempre preocupándose por los estudiantes, dando prioridad a ellos sobre todas las demás cosas. Digamos que es un buen ejemplo. Hay mucho Pues que sí, sí. aprender de Dumbledore entonces en ese Igual lado. Dumbledore para mí también fue una figura paterna para Snape, También. Ok, porque Snape en el único que confiaba ciegamente era en Dumbledore y Dumbledore también confiaba en Severus Snape. Y, y creo que en cierta manera Snape le tenía un poco de celos a Harry. Era como el hermano celoso del hijo menor o algo así. Pues sí, también. ok, eso es un asunto Es, interesante. No lo había sí, sí, pensado de esa forma. Sí, es una claro, es que perspectiva pues bastante Snape no tenía a interesante. nadie más, o sea, él era con Dumbledore y el resto como que le importaba si confiaban en él o no, era como... Pero sí tenía a Dumbledore y siempre hablaba con Dumbledore y Dumbledore le confiaba tal cosa y todo esto. En cambio, pues Harry, si tuvo a Dumbledore, tuvo a Hagrid, tuvo a Sirius. Entonces, en cierta manera, Severus también se sentía como, oiga, Es este niño me cierto. está quitando lo único que tengo. Está buena esa visión de la cuestión. Sí, porque, por ejemplo, en el sexto libro, me acuerdo tanto, Snape, hubo una parte en que mostraron los recuerdos, creo, sí, creo que fue en los recuerdos del príncipe, en el séptimo, cuando ya muestran los recuerdos de Snape, Ajá. que Ujú. están Dumbledore y Severus hablando del plan y todo eso, y Snape le reclama como, yo estoy poniendo mi vida en juego, no sé qué, todo lo que estoy poniendo en juego por usted y usted no confía en mí. Le cuenta todos sus secretos a ese chico Potter que no hace nada, ¿qué? Que es un niño insolente, bueno, sus insultos de siempre. Ah, Y Dumbledore le dice, está bien, Severus, ven a mi despacho y te contaré todo. Y pues ahí es cuando le cuenta lo de Harry, que Harry tenía que matar a Voldemort, que bla, todo eso. Y ahí es cuando Snape le dice como, o sea, que lo crió como un cerdo para matadero.
Ahí Sí, es cuando pasa toda esa conversación, pero fue porque Snape le hizo ese reclamo. Fue como, oiga, Claro. pero a mí no me confía todo y yo estoy arriesgando mi vida, amigo. Entonces, por eso digo que él, en cierto modo, tenía ese celo, esos celos. Esos celos me hacen daño, me enloquecen. sí, es Exacto. cierto, es cierto. Además que, digamos, él no podía confiar básicamente en mucha gente porque pues se trata de una guerra, ¿no? Entonces, ya Ujú. estando él tan cerca también al final de su vida, pues tenía que dejar la mayor cantidad de información a Snape, que en cierta forma él era el último recurso que iba a quedar ahí, que necesitaba conocer pues todo para que todo fluyera de acuerdo al Sí, plan, ¿no? para que ayudara al final a Harry, pues como fuera. Pues sí. Sí, Hagrid. Hagrid. Y yo no sé si lo llamaría padre. Es decir, sí, él fue como un Es como, apoyo y esto, y como que quien trató de conectarse pues con Harry, pues la primera conexión que él tuvo como con el mundo de la magia, pues él siendo pues consciente y esto, pero digamos que, no sé, no él es era como mucho un de padre. poquito manipulable, un poquito irresponsable a Es veces, como un hermano mayor mejor. se podría decir, Sí, algo sí. así. Un hermano Pero mayor digamos manipulable. que igual en Hogwarts sí era como Harry tuvo una conexión bastante fuerte con Hagrid desde el primer momento. Digamos que era padre en términos de que podía ser este confidente a quien Harry podía darle los problemas, o incluso Hagrid podría reclamarle a Harry cuando estaba cometiendo un error y pues él no estaba escuchando a nadie más, como cuando tuvieron esta pelea con Harry y Ron con Hermione Ujú, en el sí, tercer Ujú. libro, que él al final fue quien los puso sobre la mesa y todo, pues vean que ustedes no hacen nada más que estar enojados por Scrabbles, que pues bueno, sí, no era Scrabbles. Y ella pues está súper estresada con lo de las materias, con ayudándome a mí exacto. con lo de Buckbeak y Dios mío. Y Ujú. ellos fue como, oh, no le hemos ayudado a Hagrid. Sí, Upsi. Sí, pobrecito. Pobre Hagrid. Cierto. Sirius Black, Pues Sirius Black era el padrino de Harry el Potter. Ah, padre. Pues él era el padrino. el padrino de sí, Harry tuvo Potter. sus momentos, pues no digamos que al final cuando después del quinto como era un poquito más irresponsable, pero sí tuvo sus momentos como por ejemplo cuando estaba el torneo de los tres magos y que él dijo, no, pues cuidado con todo, sea muy sospechoso, no salgan las noches ni nada de eso, ni para escribirme ni nada de eso, sino muy responsable, quédese quieto ahí. Ujú. Sí, Entonces, Lo que pasa es que él después cuando ya lo tenían encerrado entre comillas es que se volvió medio loco. mm, Y ahí sí sí, fue, volvió un poco más responsable, pero cuando estaba libre, entre comillas, digamos que sí mostró su potencial, es pero él cierto. era una persona que no, que se sentía encerrada y que se sentía que no lo estaban usando, entonces digamos, o sea, no lo estaban usando para lo que él podría dar, o sea, que no estaba dando su lo mejor que podía para ayudar en la guerra, entonces eso le fue frustrando, le fue generando esa frustración y eso se vio reflejado en cómo se la irresponsabilidad que mostró después Es cierto. durante ese libro. Sirius no le iba bien con la cuarentena, definitivamente. Es que no le va bien con la cuarentena. no, pero es que él duró como, ¿cuánto tiempo en cuarentena? Un año entero. Oh, por Dios. Y después de haber pasado quién sabe cuántos años en otra cuarentena allá en la cárcel, ¿no? Sí, por eso. Sí, pero una cosa es la vida en la cárcel y otra cosa es estar en una casa. Pues sí. Ujú, y peor que era la casa de la mamá, o sea, la casa que él más odiaba y le tocó estarse ahí. Uy, sí, ese Más. es un buen Y con punto. el Y, cuadro de la mamita y gritando. con el elfo, pues que él tampoco quería, entonces, Y prácticamente solo. O sea, sí, Sí. pobre. Yo sí lo considero pobrecito, güey. Ay, Dios. Pero digamos que sí, él fue una figura paterna, bien, pues para Harry, cuando pues él estuvo a punto de adoptarlo, Ah, cuando ya habían atrapado a Peter Pettigrew, pero pues sí. como se escapó Peter y no tuvieron cómo mostrar que Sirius era inocente, pues no, ni modo, no se Ni pudo modo. hacer. es cierto. Pero sí, él siempre estuvo, digamos, Harry era el que acudía para escribirle cualquier cosa. Exacto.
Cualquier Exactamente. cosa que tuvo las pesadillas que se estaba soñando, cuando Harry empezó a tener esas pesadillas de Voldemort, creo que en el quinto, En el quinto, que, sí. Sí, en el sí, que quinto. empezó a tener pesadillas y soñaba lo que Voldemort estaba pensando y esa conexión extraña, y que en ese libro Dumbledore se alejó de Harry precisamente para evitar que Voldemort Supiera, pudiera ver la conexión tan especial que había entre Dumbledore y Harry. claro. Entonces Ujú. Dumbledore se alejó y Harry quedó como solo, como, pero yo qué le hice, ¿por qué no me habla? Ay, ¿por qué ¿Por me qué no me bloquea? mira? Entonces Me el único bloqueó en que todas las redes tenía, sociales. sí, ¿por qué me bloquea? Lo gosteó, lo gosteó. Entonces tuvo, el único que tuvo fue a Sirius, entonces a Sirius le contaba que había soñado con tal cosa de Voldemort, con no sé qué, entonces sí. Sí, sí. Bueno, Entonces pues cuando murió, triste, triste, triste. Buen ejemplo, buen ejemplo. Ahora hacemos una mm, conmemoración. Un momentico de silencio para Un Sirius. minuto de silencio, sí, por Sí, pueden favor. pausar porque pues vamos a seguir hablando, pero pues pausen por un minuto. Bueno, A ver, seguimos. seguimos. ¿Qué otros ¿Quién papás? ¿Qué más? otros papás? Creo que ya Bueno, pasamos la ya mayoría. mencionamos a Arthur, pero él fue una figura de paterna para Harry, Arthur Weasley. Sí, pues sí, sí, en cierta pues forma sí. sí, también cuando pasaban las vacaciones allá y No, y cuando lo llevó a la audiencia ya en Azkaban. ujú, también Cuando con le el dijeron ministerio. que no buscara a Sirius, cuando no sabían que Sirius era inocente, etcétera, Ajá. Ajá. etcétera. Sí, también él estuvo ahí pendiente de Harry. Y pues siempre estuvo pendiente de sus hijos y a pesar de que les faltaba la plata, él como que siempre Además que era buscaba como este para papá que... permisivo que en el Sí, segundo era muy libro, que es como, gracioso. que era como todos escaparon en el carro, se fueron volando y es como, Sí. ah, sí, ¿y qué tal les fue? Digo, no, eso está muy mal. Y la No, está señora muy mal, Weasley, está muy mal, pero ¡tin! ¿cómo les fue? Cuenten, cuenten. Sí, 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 era como el más noble entre de los padres, o sea, como la que mandaba y tenía los pantalones era la señora Weasley. Era Molly, completamente. Ay, sí. Como Las curioso ese padres, par, o sea, 7 hijos y el todo tranquilo, no puedo creerlo. Eso es un nuevo nivel de zen impresionante. sí, Ujú, un premio, por favor. sí. Además que no era una familia que tuviera mucha plata, o sea, eran los pobres ahí. Mm, Y no es que tuviese los hijos mejor portados del mundo, ¿no? Bueno, pues es que Fred y George son como... es cierto. Ya esos son nivel Bueno, extremo. Ujú, sí. Bueno, yo creo que podemos pasar un poquito de, ya hicimos unas buenas menciones honorables de padres y pues yo ujú. les puse una tarea que ya me confirmaron que hicieron muy juiciosas. Yo también tengo varios ejemplos de padres. Vamos a hablar de padres de diferentes mundos, Ven, pues en el pero no mundo vamos geek. a hablar de malos padres o algo así, Sí, podemos hablar de malos padres. Pues ya porque mencionamos en Harry Potter a- hay muchos. pues ya mencionamos ay, se me fue el nombre ahora, el papá de Draco. A Lucius, pero Lucius, él no es mal padre. ¿No ahí lo más o es? menos. ¿Qué otro mal Pues padre tendríamos entonces? está, por ejemplo, ya si queremos, el papá de Voldemort. Abandonó a la mamá estando embarazada, así nunca se enamoró de ella, pero pues fue como suerte. Pues, Pues peor sí, padre que un padre ausente supongo que no hay. El papá de Snape, Tobias Snape, era un también. borracho que Ah, yo nunca golpeaba escuché a la mucho de él. mamá, y a él también y lo trataba mal. Y por eso mismo fue que es que Snape odia a los moguls, digamos, y se metió también por el camino ¿qué? De También ser cierto. mortífago. Yo siempre me olvidé de esos personajes. Sí, sí, uno suele olvidar esos personajes. Yo nunca olvido a Snape, Pues sí, pues Snape jamás. era un pésimo profesor y pésima persona a final de cuentas. Sí, también. No, yo lo amo. Tú odias a James, yo amo a James. Tú odias yo odio a Snape, tú amas a Snape, así que quedamos a la... Sí, es que no sé desde siempre, no tiene nada que ver con que se
se descubriera en el séptimo libro que él no era tan malo como se pensaba, sino, o sea, no sé, desde siempre me encantó su manera de ser y yo siempre sabía que él estaba, que había algo oculto en él, que no era solamente una mala persona y ya, sino que había algún secreto que, wow, siempre sospeché eso y pues cuando leí el final fue como lo sabía, siempre supe que él no era tan malo. Entonces me encanta. Sí. Pues sí, cada Pues quien. no sé, o sea, él siempre fue un cretino total, como trató a Hermione en un momento, por Dios. Sí, pero a mí me daba risa, ¿yo qué hago? Cada quien con sus gustos, Sí, entre gustos Pinches cuando los le bullies. dijo críticos como, llama. pero yo no veo la diferencia, y yo, guau, guau, yo ahí te amo, perdón, lo siento. Ush, qué nivel de crueldad, por Dios. Terrible, No sé, me terrible. Bellita, por encantaba. favor, por Dios. Por eso mi apellido mágico es Snape, ¿no? O sea, Pues sí, sí. Bueno, sí es cierto. ¿Qué y más? bueno, sí, ese mal padre era, no sé qué otro. Qué mal, qué malos padres hay en la saga. Ya, Mm, Yo creo que ya. Si se nos Bueno, olvida alguno, déjenlo en los comentarios. sí se nos ocurre. Ah, bueno, sí pueden dejarnos en estos comentarios ejemplos de malos padres, buenos padres, en la saga, sí. el mejor padre que más les gusta, el que menos les gusta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Ajá, Exacto. ahora nos vamos para otras partes, otras diferentes lecturas, series, etcétera, ujú, etcétera. Ujú. ok. Entonces, bueno, yo creo que vamos a hacer esta dinámica. Creo que me confirman si sacaron padres de diferentes series, ¿cierto? Entonces, Sí. yo estoy pensando que comencemos con, antes de meternos en un libro grande o una serie grande, tratemos de mencionar como menciones honorables pequeñitas. Por ejemplo, tenemos, yo diría que es la mayoría del tiempo un mal padre, por ejemplo, yéndonos a series en Rick y Morty. Entonces, digamos que Rick es pues padre que volvió muchísimo tiempo después a su familia. Y es como un claro ejemplo de mal padre, o sea, es como hace lo que se le da la gana, deja que los nietos hagan lo que se le dé la gana, igual con la hija, es decir, no es como muy buen padre. ¿Ustedes qué No opinan? es como buen padre. Yo voy a confesar que nunca lo he visto. Así ¿No que lo has me voy visto? a fiar de ti. No, no, nunca me he visto Rick Martin. Es una serie Ricky Yo chistosa, Morty. tampoco. puedes verla. Oh, por Dios, soy el único. ¡Ah! Sí, eres el único que se ha visto. No me Ricky lo Morty. esperaba. Bueno, menos mal no hay Sorry. ningún spoiler. Importante. A ver, ¿quién más? Bueno, Bellita, a ver, danos un ejemplo. No sé, pues, pero de qué buen padre, mal padre. De los... Comencemos con... Es que yo la mayoría de los ejemplos que tengo son malos padres. Yo no encuentro muchos buenos padres en muchos lados fuera de Harry Potter. ¿No? ¿Qué clase de series ves? Ah, no, mentira. Oye, ¿tú qué ves? Sí. Pues por ejemplo está, a ver, Umbrella Academy, no sé si han visto esa serie. Maybe. No, no la he visto, pero No. sí sé cuál es. Por Dios. Tiene que verla. Lo Es una serie que está en siento. Netflix. Básicamente trata de este grupo de hermanos que están tratando de salvar el mundo. Tiene que Ujú. ver como con viajes en el tiempo y pues los hermanos tienen como superpoderes. Es chévere. El Mm, padre de ellos, terrible. O sea, literal, la serie comienza con el funeral del padre y me parece gracioso porque, o sea, básicamente es bueno, en el tráiler no estoy mencionando mucho. Básicamente como se escucha como ellos dicen, él fue un pésimo padre. Él no era una buena persona, era muy, pues, estricto, no era amoroso, una mala persona. ok. Bueno, por ejemplo, Vikingos, si alguno se lo vio. No, no la he visto. No, Ujú. bueno, Ragnar eh, era una muy mala persona, pero era buen padre Eso para suele sus hijos. pasar. Digamos que para él lo más importante eran sus hijos y yo creo que el momento más desastroso para él fue en el momento en el que Bjorn, su hijo mayor, de cuando la esposa, porque como esposo era pésimo. O sea, le puso los cuernos a sus esposas porque primero con una, después con la otra, bla, bla, bla. O sea, así entenderán que no tuvo una relación estable. Por Dios. Ujú. Y cosas que ama, pero por sus hijos moría. O sea, por sus hijos se desvivía Ragnar. Y él, o sea, lo que estaba diciendo, el momento más terrible para él fue cuando la primera esposa de él lo deja porque descubre que él estaba con alguien más, le había puesto el cuernazo
entonces lo deja y Bjorn, el hijo mayor, llega y le dice, yo me voy con mamá. Entonces ese fue el momento terrible para él. Y Bjorn, que es el hijo, también en el desarrollo de la historia se vuelve papá. Y es igualito. Sale igualito el pae. La, Ok. la manzana no cae tan lejos del árbol. No, no cae lejos. ¿Quién más? Bueno, ahora sí, Bellita, danos un ejemplo de un mal padre. De un mal padre. Ay, fue madres. Bueno, yo tengo en una serie que se llama Once Upon a Time, no sé si la han visto. Sí, He visto me pedacitos. encanta. Mal padre para mí, Peter Pan. Uy, sí, Se da garra, en serio. se da garra, sí. O sea, él en el personaje, esta serie es una serie basada en cuentos de hadas, entonces como que toman los cuentos que uno Sí. conoce normalmente, Blancanieves, La Cenicienta, Peter Pan, también meten cuentos de los hermanos Grimm, como La hija del molinero y Rumpelstiltskin y bueno, etcétera, y Ujú, cruzan las historias, entonces en esta serie Peter Pan resultó ser el hijo de Rumpelstiltskin. ujú. Y, por ejemplo, él, El, pues, no, el Peter hijo, Pan era, ¿cómo? el hijo o No, El el hijo. papá. Bueno, o digo, sí, el el papá. papá Peter Pan Sí, resultó siendo el sí. papá de Rumpelstiltskin, eso. Y él era, pues, antes de ser Peter Pan, un señor, sí, se llamaba Malcolm. Y pues él tuvo a su hijo, pero pues ya según toda la historia, perdió a la esposa, no sé qué, y le tocó criarse a al niño él solo. Ujú, Y él, pues como que nunca quiso al niño, aunque pues le tocaba cuidarlo y eso. Entonces era un papá borracho, se ponía a jugar la poca plata que tenía, siempre la jugaba y la perdía. Y Rumpelstiltskin pues siempre intentó estar con el papá y como papá, pero no sé qué, vamos a estar juntos. Y bueno, al final el señor pues viajaron al mundo a Neverland y allí ujú. pues el papá, este Malcolm, decidió abandonar a él quería recuperar lo que había sido en juventud y vivir en Neverland y para eso tenía que olvidarse que había tenido un hijo, entonces lo Lo botó, dejó. exacto, Por lo abandonó. Dios. Y pues desde siempre, a veces cuando se encontraban ya Rumpelstiltskin grande y eso, Peter Pan siempre le dijo que él nunca lo había querido y que siempre había sido como un estorbo para él. Bueno, horrible. Sí, el Ush. peor Sí, papá sí. Sí, en me la historia de acuerdo. los papás es Peter Pan. Peter Pan es el peor papá. Ave Sí. María. Pusiste, En pusiste esa cambio, línea de mal padre súper arriba. sí. En cambio, No sé. Rupert con Mm, Bay, ¿cómo se llamaba el hijo? Bae, sí, Bellfire, sí. Bellfire. Con él Sí, sí, Rumpelstiltskin se volvió el oscuro, el Dark One. ajá, por el hijo. Entonces sí, él era normal, él era un cobarde cuando ya grande, Ujú, se volvió un cobarde y pues no peleaba, no hacía cosas, pero tenía a su hijo Ah, y al sí. hijo lo iban a meter como a la guerra de los ogros, no sé qué. Y Rumpelstiltskin por salvar a su hijo para que no fuera a esa guerra, porque pues apenas era un niño de 12 años, se convirtió en el nuevo oscuro. Entonces se volvió con poderes y todo y pues se le llenó el corazón de oscuridad, entonces mataba gente y bueno, pero pues pero lo hizo por el hijo. él siempre quería a su hijo y hubo una parte en que él perdió al hijo porque prefirió el poder, pero en el momento en que se separó de su hijo, se arrepintió e intentó buscar a su hijo como fuera, tuviera que hacer Ujú, lo que sea, él quería encontrar a su hijo. ujú, Entonces, o sea, no es un mal padre. Él hacía todo lo que hacía por sus hijos. Todo. exactamente. El Todo. autosacrificio, sí. Buen Tantos ejemplo, buen ejemplo. sacrificios. Bueno, seguimos. Yo voy a hacer una mención, yo no creo que ustedes hayan escuchado el podcast que yo escucho, porque no sé qué tan común sea, que se llama Dungeons and Daddies, una mención honorable. En el podcast es básicamente, son cuatro jugadores de Calabozos y Dragones y ellos interpretan a cuatro padres que viajan pues, al mundo de Dungeons and Daddies, a los Reinos Olvidados, a salvar a sus hijos. Entonces, digamos, Ujú, a mí me parece muy chistoso, o sea, yo lo recomiendo. Es una buena forma de practicar el oído para el inglés, porque pues es en inglés.
Y es muy gracioso. Es decir, son como estos clásicos padres que uno puede encontrar como en la vida, como el de rock and roll, el deportista. E incluso uno de ellos es un padrastro como que un poquito desconectado con el hijo, pero pues tratando de ser lo mejor. Es muy gracioso, pues ya la historia está súper avanzada, pero es impresionante, es increíble. Digamos que yo lo puse en ejemplo de malos padres porque pues digamos que en cierta, pues siempre tienen como que sus fallas, como que siempre hay algo, cosas en las que tienen que mejorar, digamos que son muy permisivos o no conectan bien con los hijos o cosas como esas y pues me parece espectacular cómo ellos van progresando y se van convirtiendo en mejores padres a medida que la historia va continuando. Súper. Entonces, a ver, recomendadito Ahorita me pasas el dato y lo chismoseo. Voy a dejarlo por ahí escrito. Bueno, entonces, muy buen ejemplos todos. Ahora continuemos, Tika. ¿Qué otro ejemplo tienes sobre padres, ya sean... bueno, estamos hablando de malos padres, entonces, ¿qué ejemplos de malos padres tienes? Ay, no, yo tengo de buenos padres. Bueno, entonces hablemos de buenos padres. De hecho, a mí se me acabaron Vamos también con los los malos padres buenos ahora que estoy mirando mi padres. lista. Listo, bien, O sea, súper, sigamos. pues hablemos de, digamos, la serie y ahí miramos si hay buenos o malos padres. Sí, Y ya. exacto. Ok, está Exacto. bien, está bien, está bien. Bueno, yo tengo de Crepúsculo. Yo sé que a muchos no les gusta, pero yo siempre meto la cucharada de Crepúsculo. Es como, ujú, bueno. Mm. Bueno, yo tengo uno que es el padre de todos los pollitos en Crepúsculo, que es Carlyle, que es en realidad él no es el papá de los Cullen, sino que él los adopta a todos ellos, porque es el Ajá. que convierte al primero y por ende convierte después a los demás. Ok. Eh, es un, pongámoslo que es más como una figura paterna, ¿no? Ujú. Él siempre está cuidando de sus hijos adoptivos. Él siempre está pendiente de que estén bien. eh, a muchos los transformó, pero para salvarles la vida. De hecho, a todos creo que los salvó los convirtió para salvarles la vida. Y él, pues él siempre es como, siempre está ahí, siempre busca la forma de ayudarlos y ese es un buen padre. Y está Charlie, que es el papá de Bella, que es otro... él es interesante porque él no estuvo presente en la mayoría de la vida de la protagonista de Bella Swan, porque los papás se divorcian desde que era muy pequeña, entonces ella crece con la mamá. Entonces ella no conoce mucho del papá como su figura paterna y ella decide mudarse a Forks a vivir con su papá porque ella nunca había tenido como esa experiencia de estar con él. Entonces, y es muy Qué decisión interesante tan curiosa. como conocer cómo él empieza a convertirse en esa figura de padre para ella. Y es muy chistoso. Ok. No, uno de mis personajes favoritos es Charlie porque es como el más real de todos los personajes. O sea, que tú dices como que sí, esto es un humano, güey. O sea, así reaccionaría yo ante todas las vainas que están pasando. Entonces es muy bueno. Interesante. Pues yo nunca vi la serie, nunca lo leí, no me llamó la atención después de Pues haber visto la yo primera película, sí, pero bueno. yo sí les di la oportunidad, pero no. Me Pero no. decepcionaron los libros. Cuando leí el último libro fue como, ¿en serio? ¿Es en serio esto? Entonces no, ya olvidé, digamos que estoy olvidando todo lo que pasó ahí. Las películas pues también ya no, no, Yo sí simplemente soy no. muy loca por Crepúsculo en mi época. O sea, les di la oportunidad porque mucha gente les gustaba. Y eran, ay, sí, Crepúsculo, Edward, no sé qué. Yo intenté, en serio, me leí los libros. Y digamos que el primero Crepúsculo está bien. Yo dije, bueno, tiene un buen inicio, o sea, como que está en una trama interesante, puede funcionar. Eso del amor vampiro humano, me parece. Pues Después, Luna Nueva, fue como, nah. No, Es en que Luna serio, fue como, Nueva, en serio, Luna es muy Nueva emo. no es. Esta vieja Sí, es muy Luna loca. Nueva es muy emo, Mari. sí, Y yo solo Eclipse, vi... Sí, bueno, Eclipse sigue. me gustó porque hubo una pelea en que los hombres lobos se unieron con los vampiros y fue como, wow, está wow. Y Amanecer ya fue como, no, No. no, en serio, no. Y el final, no. O sea, no, Mira, mi libro favorito es no, el tercero porque horrible. está como la historia de fondo de los personajes que más me gustan.
Porque yo Mm, soy de las que a mí no me gusta el personaje principal. A mí siempre en todas las historias me gustan los personajes secundarios. Entonces en Crepúsculo era Alice y Jasper. Y aquí ah, por ejemplo, en Harry Potter es Tonks y Lupin. Entonces ya te imaginas. sí, claro. A mí, Sí, en ok. cambio, me gustan es los personajes que son malos, digamos, en un principio, pero al final, pum, el cambio, y pues resultan que no eran tan malos. Ay, Por Pues yo tengo un sí. ejemplo, ejemplazo Snape, ahí. por Por ejemplo, ejemplo, Snape, Snape. por ejemplo, Vegeta en Dragon Ball Z, me encanta, y así, etcétera. Rumpelstiltskin en Once Upon a Time. Ah, Ok. sí, ya veo. Entonces, todos mis personajes tienen esa característica. Y no es que yo lo sepa desde ya, porque a veces estoy a la par con las series y uno ve que son malos y son malos, pero hay algo que me llama la atención y resultan al final siendo buenos. O sea, como que no eran tan malos. Ok, Entonces, como que ok, tengo ok. ese don. Interesante. Tú hablando Sí. de arcos de redención, me acordaste de un ejemplo de un buen papá que está en Avatar, la leyenda de Aang, Mm, que es, sí, no, o sea, no se puede pasar de este capítulo sin hablar del tío Airo. Yo no sé si ustedes han visto la serie, pero el tío sí, Airo sí. creo que es una muy buena figura paterna. Vemos que siempre Ujú, estuvo aconsejando como a muchos personajes, sobre todo a Zuko, como que dándole el amor y cariño que él necesitaba de un padre que no se lo dio, pues su papá. Su sí. papá era como Ese es mal un, padre. un psicópata Ese es mal ahí. padre, sí. Ahí Ese están. es mal padre. Ay, Ujú. Dios. Ujú, Entonces, Airo, te amamos, Airo. sí. Respetos, mis respetos. A ¿Qué ver, ¿qué más? otro? ¿Qué más? ¿Cuál otro? De Avatar. Pues a ver, ya que hablaste de vampiros, yo voy a irme por el lado de Anne Rice Ujú. con Lestat. Eh, pues digamos que voy a hablar de un mal padre. El papá de Lestat, papá mortal, papá, sí fue como un mal padre para Lestat. Lestat era el Ujú. menor como de 7 hermanos y él siempre quiso, digamos, no ser como sus hermanos, sino Lestat cuando era mortal él quería ser actor, eh, le gustaba leer, le gustaban otras cosas, y el papá nunca estuvo de acuerdo, nunca lo apoyó, la que lo apoyaba era la mamá. Y un día Lestat pues se escapó y se fue le llegó una cosa de teatro allá donde ellos vivían, y Lestat se escapó y se fue con esta gente del teatro, e incluso en otros lugares estuvo él actuando y no sé qué, y el papá pues cuando lo descubrió fue a buscarlo, lo llevó otra vez a la casa y lo agarró a palo. Fue Ay, como, sí, o sea, no, el papá nunca, ese señor no fue buen padre, es un eso es ejemplo de mal mal padre, padre. oye. Igual al final, Lestat ya cuando era vampiro, el papá estaba a punto de morir, ya había perdido la vista y Lestat se hizo cargo del papá. No lo dejó ahí con mala suerte, usted fue mal padre, no. Lestat fue un buen hijo. Un ejemplo de Se buen hijo. encargó de su padre hasta el final. Y pues al final, antes de morirse, el señor, ya agonizando, quiso estar con Lestat y le pidió disculpas en su lecho de muerte por todo lo que le había hecho y por no haberlo apoyado y no sé qué, y bueno. Ah, bueno, Entonces al final como que tuvo Se ese se arco redimió. de redimió. redención. Y ya Lestat como padre, o sea, siendo vampiro, porque Lestat convirtió a varios, porque él era así, él convertía porque quería, porque estaba solo, y entonces, ay, bueno, me enamoré de este, entonces lo voy a convertir, así. Pues él tuvo a Louis y con Louis pues fue un mal padre porque pues tampoco le enseñó muchas cosas. Le trató de enseñar cosas como de que tiene que alimentarse de los mortales, y no sé qué, pero Louis era como ese vampiro típico de que no quería lastimar a los humanos, entonces se alimentaba como de animales. ¿Ese Y es lo el que hacía vampiro Lestat, típico? vampiro típico como de esos de Crepúsculo. ¿Seguro? Pues sí, ellos se alimentaban de Este, animales. Bueno, él ¿seguro? era como que no quería lastimar a los humanos, que no sé qué, y Lestat en vez de aconsejarlo, y eso se le burlaba. Entonces, pues Decía, no no era sea él. pendejo, güey. Entonces, pues bueno. Louis también estuvo, pues ya cuando lo iba a abandonar, Lestat encontró a una niña que estaba a punto de morir, y Louis la encontró, a Claudita, y Louis no pudo evitarlo y se bebió sangre de la niña.
entonces la dejó Ujú. agonizando. Lestat la cogió y se la llevó a donde ellos estaban y pues al final la convirtió en vampiro. Entonces era una niña vampiro y vivieron, no sé, como 30 años los tres, como una familia feliz, con la niña era como la hija de ambos. Y Lestat era un padre de esos que complacía a la niña, la enseñó a cazar, la llevaba a cazar con él al principio y tal. Entonces como que con Claudia fue un poco mejor padre. Entonces sí tenía como sus altibajos. Ah, bueno, pero tuvo su oportunidad de ser buen padre con ella. Sí, al final pues la niña como no crecía, se rebeló contra el Estado y pues lo apuñaló. Ah, Lo intentó matar y bueno, el caso. Clásica ah, historia. clásico. Sí. Ah, bueno. ¿Qué podría ser? ¿Qué más? Mm, Bueno, pasemos a otra novela. Creo que me estaban mencionando a Juegos de Tronos, que hay padres hay por montón, tanto buenos como malos. uh, sí. Sí. Empezamos con el papá clásico, Ned. Ned Ok, Stark. es una Ned buena forma de Stark. empezar, sí. No hay mejor forma de empezar que con Ned, Sí. Un buen que padre él para fue mí. buen padre. Sí, Y buena fue buen persona. padre. Y bueno, fue buena persona, muy leal, muy respetable, Responsable. Sí. responsable, hasta responsable de los que no eran suyos, según la serie. Sí, igual, digamos, él, por más que pues en esa época las mujeres eran solamente para casarse y tener hijos, porque no servían para nada más. Digamos Permitió que que él, Arya, sí, Arya, la hija, pues ella no quería bordar, no le gustaba ya, nada de eso de casarse y nada, y pues al final Ned Stark pues como que la le ayudó y consiguió a Sirio. sí, le consiguió quien le entrenara, exacto. Entonces la apoyó, digamos, algo que en esa época y en la serie muchos padres no hacen, Sí, Exactamente. sí, sobre todo con las hijas. Y, y, y fue lo que cada uno de sus hijos necesitaba, ¿no? O sea, a Arya la apoyó en lo suyo, a Sansa también los sueños, lo que ella quería Ujú, alcanzar, sí, le buscó que ella cumpliera su sueño de casarse con el príncipe, el mejor príncipe de la al historia de mejor los príncipes. príncipe de la Que sí. historia, pero a María Sí, sí, sí. y también a sus hijos, ¿no? El cariño de sus tres hijos Sí, y a Jon. claro. Y a Jon. Incluso él quería a Theon, aunque Theon no era hijo y era más que todo Exactamente, un rehén, él pues exactamente, lo crió casi como un hijo. exactamente. Entonces, es Fue para cierto. todos ellos. ujú. Puta. Ahora, Tywin. Tywin, uy, hijo de madre. Tywin, perdón, Tywin. Tywin. Uy, yo no sé dónde poner a Tywin. O sea, es que Tywin fue un buen padre y todo, digamos, con Jaime, porque era su hijo, el que él quería. Y con Cersei, digamos que fue Eh, el buen padre que él tenía que ser, aunque digamos que no la apoyaba y al final tuvo que, o sea, él obligaba a Cersei a casarse, que a casarse con Robert y cosas que Cersei no quería. claro, Pero digamos que en la época ese era el papel de muchos del padres. Sí, o padre, sí, sea, exacto. la labor es Sí, ser educativo con el hijo varón, no con la hija. ¿no? Y Entonces, que la hija pues encontrara un buen matrimonio para que sus hijos, sus nietos tuvieran Alguien, un buen lugar, fueran, digamos, los príncipes o fueran señores de no sé qué. Entonces, esa era la exactamente. labor de un papá en esa época y Tywin lo hizo. Y con Tyron, Con Tyrion, Tyrion. Ay, porque yo no pronuncio bien las cosas. con Tyrion sí, no, sí, con Tyrion se Tyrion. pasó de mal padre porque aparte que Tyrion nació siendo enano, entonces eso era una burla para Tywin, de los dioses. Y pues Tywin odia que se le burlen de la familia, porque ya había vivido burlas con Ujú, eh, al papá de Tywin se le burlaban, a Tytos Tywin, la gente se le burlaba y no lo respetaba, y por eso Tywin extinguió a una casa. ujú.
Entonces, obviamente que tener un hijo enano, pues no era muy bonito Mm, para él y más que ese hijo mató a la mamá, o sea, la esposa murió teniendo dando a a luz luz. a Tyrion, entonces pues más odio por ahí, es como, pero Creo este que es un niño poco fuerte enano decir que la mató, mató, pero pues bueno. no, sí, pero eso creía Tywin, este niño Desde su nació y mató a perspectiva, mi esposa, o sea, claro, era el pensamiento de Tywin, ¿no? O sea, Tyrion no tiene la culpa, pero para Tywin el culpable era era Tyrion. Tyrion, exacto. Sí. Entonces, pero digamos que en su mal padre que fue de, de odiar tanto a Tyrion, también, digamos, no lo mató. No fue Ujú, capaz de claro, matarlo o ahogarlo cuando era un bebé, porque era de su sangre, era un hijo suyo. Entonces no ujú, tenía su deber era pues criar al hijo, así no lo quisiera. exactamente. Así no lo quisiera. Sí, Eh, porque qué, no sé quién, en algún momento en el libro dicen eso, que en esa época, cuando alguien tenía un enano como un hijo, una familia importante tenía un hijo enano, lo que hacían era matarlo o ahogarlo o cualquier cosa, o sea, como que claro, eliminaban esa molestia. En Tywin no lo hizo, entonces pues sí, fue un mal padre con Tyrion, pero lo dejó vivo, dejó se le vivir. considera. Sí. En una escala del 1 al 10, siendo uno muy mal padre y 10 el mejor padre del mundo, está por ahí en un 3. Sí, yo creo. Póngale 4. Sí, 3, 4. Yo un 3, 4 5. porque con Jamie fue más o menos bien. Pues sí, exacto. Y con Cersei, pues ahí, pues con Tyrion sí fue como 1. 1, Entonces promediándolo, pues sí, un 4, como un 3. 3. Sí. Eh, Robert. Ay, Robert. Robert. Es que yo no veía, bueno, es que yo honestamente solo vi las series, pero yo no lo vi siendo padre, o sea, yo lo vi como, tuve unos hijos chévere y yo me sigo ocupando de lo mío y mis rumbas, que yo no sé qué, y se olvidó completamente de los hijos. Por eso es Pues mal padre. es que él tuvo como un montón de bastardos, eso sí, hijos Eso sí. por doquier. Hijos Pero por doquier. en el libro él tuvo a un hijo con, ¿con quién fue la cuñada de Stannis Baratheon? Ujú. La hermana de la esposa de Stannis, algo así. Edric Sí, Tormenta. Edric Tormenta. Y Exacto. con él, Robert, a él, pues no lo visita, o sea, lo visitaba a veces, le mandaba cartas y siempre estuvo pendiente de él. O sea, fue el único bastardo con el que él estuvo pendiente. Ven Entonces, acá y con Mia al y con comienzo, Mia también. antes Sí, sí, de que sí. se casara con Cersei, ¿no? Ujú, también tuvo otra Mia. ¿Mia qué era? Mia Piedra, Mia, Mia no sé, bueno. Sí, Mia También, Piedra, creo que es Mia Piedra. también con ella fue buen padre, o sea, estuvo pendiente de ella y lo que más pudo. Pero Exactamente. pues, En cambio, con sus hijos, los que, bueno, no realmente sus hijos, Los no pero bastardos. pero él creía que eran sus hijos, ¿no? los que él creía que eran sus hijos, Sí, él no fue un buen padre, digamos, con Joffrey. Digamos que con Tommen y Myrcella, pues, normal. como que no, ni fu ni fa, no sé. Pero con Joffrey como que sí era como muy seco y Joffrey trataba de ganarse el cariño del papá y pues Robert como que nunca le puso atención ni nada. Entonces sí, Ujú. como que lo ignoraba, no sé. Pues Entonces sí, sí, no es un buen padre, no, no fue. no, no lo fue. Para la lista de no buenos padres, entonces. Por Sí, o favor, no sea, seguir el ejemplo de Robert, entonces. Por favor. no tener hijos bastardos por ahí en todo lado, no. Sí, sí. Por favor. Selwyn. Selwyn Tart, Ujú. para mí es un buen padre, de los Sí. mejores que hay en la saga, porque sí, porque él, pues es el papá, para el que no sepa, él es el papá de Brienne de Tart, Ujú. y pues él de pronto, él tuvo otros hijos, pero todos se le murieron, y pues quedó solo con Brienne, y aunque él intentó al principio que Brienne fuera una dama, una mujer como tenía que ser, casada y con hijos, lo intentó, intentó prometerla a varios, pero al final no, ninguno la quiso, Brienne tampoco quería, bueno,
eh, él se rindió y Él se rindió. entonces pues apoyó al final a su hija y contrató a alguien para que la enseñara a luchar con la espada y cuando empezó la guerra de los 5 reyes, la dejó irse como ella quería a prestarse su servicio a Renly Baratheon en la Guardia Arcoíris. Sí, o Exacto, sea, es un padre Entonces que él la apoyó. acepta a sus hijos tal y como son. Sí, o sea, aunque exacto. intentó como para mejor por ella, por la época, pero pues como no pudo, pues sí, la apoyó al final. Si su hija quería ser guerrera, pues bueno, está bien. Pues deje así, y Que sea, hágale. que sea guerrera, pues yo le contrato a un señor que la entrene para que no me la vayan a matar como en la primera. Sí, Pues al Sí, final, entonces me parece bien. al final uno no va a tener todo ese nivel de control sobre los hijos, sino que tiene que Ujú, hacer lo mejor para que estén listos para enfrentarse en la vida y lo que se les aparezca. exacto. Sí, sí, sí. exactamente. Por eso, Eh, Selwyn de los mejores padres. Check. muy bien. Y otro buen padre es Davos, Ujú, Davos también. que lo llamamos en el fandom Caballero. Davos. El Ah, caballero de sí. la cebolla. Caballero, que tuvo 7 hijos, Ujú. Ush, aunque en por la serie Dios. nada más mostraran a uno y se lo Y mataran. sí, murió. En los libros murieron como 5 y le quedaban 2, algo así. Algo así, Pero quedaban. pero le quedaban algunos, Sí, por sí, favor, sí. por Dios. Sí, Pero no. en, Ujú. pero en la serie, no en los libros aún no sabemos porque por ahí hasta ya no hemos llegado, pero en la serie se convierte en figura paterna tanto para, bueno, en los libros un poco para Edric, en toda la cuestión, ¿no? Sí. Ajá. Pero en la serie fue como mezclaron ahí a A Gendry Gendry. Ajá. con, con Edric, se convirtió también en una figura paterna para Gendry y Sí. se convirtió en una figura paterna también para Jon. Se Mm, convirtió en padre ahí, Mm, un poco. sí. Además, también él como que le tenía mucho cariño a la hija de Stannis. Ujú. Y la Ay, sí, niña para también lo quería Shirin. mucho. Entonces, ah, Shiren, también. sí. Chirin, sí. Entonces, como que también era una figura paterna para la para niña. Porque Shiren. pues Stannis era el papá, otro, ese sí era como un mal padre. Porque Sí, sí tenía a su hija, pero nunca le demostró cariño. Nunca la abrazaba, no nada. nada. Y Sí, pues eso en la sí. serie, porque no sé si eso pasa en los libros, la Creo que mató. no. Creo Creo que que en en los los libros libros no no. pasa. En O los sea, yo no he libros no visto los pasa. libros, pero me he escuchado por ahí que eso no En pasa, los que eso libros fue no algo No, pasa. que... no ha En los libros no pasado, pasa. pero no sé si más adelante, puf, pase, no sé. Pues en teoría Pero no pues, debería. sí, no, en los libros no pasó, pero sí en la serie por sacrificar, por el poder del Por el dios del poder fuego y bla, bla, sacrificó sacrifica a a la su hija. hija. O sea, es como, ¿qué No le pasa, aguanta, señor? güey. Está loco, güey. Uy, no, ¿Qué ese le pasa, capítulo me hermano? hizo llorar mucho. Fue como, pero es Chirín, ¿qué le pasa? Uy, ¿Qué le No, no, pasa, terrible. hermano? ¿Cómo le hace eso a la Ujú, hija? Ese, clasi- ahí se entran a malos padres, gracias. Sí, 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 mató a la hija, o sea, no, nada que definitivamente. hacer. Bueno, Me hiciste en la acordar, serie. me hiciste acordar, pues me estoy saliendo de Game of Thrones, pero pues... y me acordé Está de bien, está bien. Thanos en la película Ah, de la Guerra del Ujú. Infinito. sí, Literal sí, mató a sí. la hija, por Dios, ¿quién hace eso? Que no haga eso, no hagan eso, padres, por favor. Fue como, ay, lo te quiero, hija, pero puf. Ah, se fue. Vaya a volar mía. Pero, no, sí, algo así Volar. parecido. Por el bien del Ay, Dios universo. mío. Qué Ujú. crueles son. Terrible, terrible. Ay, bueno, y hablamos de Avengers. Que Tony se convierte en figura paterna, se convierte en padre y se convierte también en figura paterna de varios. Es cierto, pues más que todo Spider-Man. Yo no sé si en Sí. Des- los cómics esté y esa de conexión, este creo que no. chiquillo, ¿cómo se Ah, llama el de la película? del niño este, sí, 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 el que lo Que Ah, ayudó está, sí. que él. está, que sale en el funeral de él al final. Ajá, Sí, 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 en la tercera película. sí, Ya se Ujú. me olvidó el nombre, pero no me acuerdo el nombre. pero sí No me también acuerdo. como que, Entonces, se vuelve figura paterna tanto para este chico como para Peter.
y tiene su propia hija. Sí, digamos que Morgan. el tipo de persona era que él lo que hacía era tratar de dejar un mejor mundo para los hijos y pues para el resto del mundo, ¿no? Digamos que ese es el legado que él estaba tratando de dejar. Ujú, exactamente. Sí. Entonces yo digo que sí. ¿Qué otros Buen padres hay padre. en Marvel? En Pero no Marvel, hemos espérate. salido de Juego de Tronos. Ay, no sé, ya me Ah, perdí. ya, yo creo que ya. Ya, yo ya mencioné los que yo tenía. Vamos a poder Ok, seguir es hablando que mucho tiempo. tengo una duda de Jamie, porque Jamie fue padre, lo que pasa es que nunca pudo ejercer como tal. Ah, pues sí, cierto. Fue un padre que actuó de tío, Él era el tío Jamie. el tío Ya. Jamie. Sí. Pero mira que al final, bueno, por lo menos en la serie, Mircela Ah, bueno, sí, supo que él era el papá y le dijo que estaba bien, que lo quería sí. como papá, Ujú. antes de morir. Qué trágico, Dios, sí. qué trágico, oye. Y pues con Tommen, digamos, en el libro ahorita, en los libros, él ha estado como más pendiente de lo que pudo haber estado con Joffrey. Súper, sí, Pues aprendió de Entonces, los errores, entonces pues bien. aprendió, sí, exacto. pues ya se murió Joffrey, voy a cuidar a Tommen. Ya es lo que queda, güey. Sí. Ay, Dios. Bueno, De por seguimos, Dios. Bueno, seguimos. ahora sí pasemos. ¿Marvel hay más? Espérate, yo Sí, miro claro, acá mi pues lista. está Ay, es... Ant-Man. Hawkeye también, Ant-Man. Ah, sí. Dos padres que Ah, adoran a sus hijos, Sí, sí, que Ant-Man hacen me todo parece lo lo que... recursivo estando encerrada en la casa, pero Ant-Man aún es así buscando genial, sí. formas. Y que en Ay, cierta me forma todo lo encanta hacía él. por la hija también, digamos, como la decisión Exactamente, de robar Ujú. a Ant-Man a Hank Pym, pues lo hizo porque necesitaba proveer para la hija. exactamente. Sí, Y también está Hawkeye, sí. Hawkeye, él también es buen padre, siempre. Hombre de sí, familia. Sí. padre de familia, hombre de familia. Qué bien, ¿Quién qué más? bien. Mm, bueno, por ejemplo, están los de Stranger Things, que está, pues Jim Hopper, que Sí. es un padre, al comienzo de la historia es un padre sin hija porque él se le muere la hija. Y Uy, él ya a sí. partir de la segunda temporada proyecta todo ese cariño y amor de padre a Eleven hasta el punto de que llega a adoptarla. Ujú. Entonces ahí se convierte, ya se convierte en padre de ella y eso es un buen papá. O sea, el comienzo sí es un poco tosco y todo eso, pero a mí me encantaba Jim, la verdad. Es Ok. un poco, no sé, como celoso, no sé, con lo que puede hacer Eleven con este chico, con el, ¿cómo se llama él? Con Mike. Ah, sí, Mike, eso, Mike. yo, No me ¿cómo se acordaba el llama? nombre. Sí, sí, exacto. Y que al final como que la esta, la amiga la aconseja cómo puede Max. llevar la charla con los chicos, Joyce. pero Ah, no, entonces Hopper, Joyce. sí, Joyce, pero Hopper hace como lo que, no, o Todo sea, al lo final no contrario. hace lo que ella le dice, sino lo que él quiere, y entonces es como, parce, que garra. Se agarra así. Es Pero como, es como póngale a un man cualquiera, un hombre cualquiera, convertirse de un momento a otro en el papá de un adolescente. sí, no, obvio. Con Pues sí, es novio. como, Con novio. como lo típico que haría un papá, sí. Nada O que sea, hacer. pero en ese caso, Eleven pues mejoró mucho en el menesteres de papá porque o sea, de pasar de tener al doctor Martin Brenner como su papá Ujú. a Jim Sí. Hopper, o sea, ya eso es otro nivel, Sí, porque el doctor este lo único que hacía era manipularla y... pues él solo quería como el poder de Eleven y ya, Exacto, no más. exactamente. Ujú. Y otro padre de ahí es Ted Wheeler, que es el papá de Mike.
y de Nancy. Uy, no, pero ese tipo es súper Ah, no, pero desconectado ese con se ejemplo todo. y todo. Pero está más perdido que abuelita en discoteca, la verdad. Sí, o sea, no, que matan, no, ni esposo, ni papá, Ni ni nada. esposo, ni papá, ni nada. Eso es mal padre, gente. Mal padre. Sí, a final de cuentas no culpo a la mamá por medio pensar en irse con este otro man. O sea, No, qué no, tipo tan para nada. Sí, desconectado de todo el mundo es, por Dios. de sus hijos, Completamente sí, de acuerdo. sí, no, paila. Y mención especial para Steve. Ah, que le tocó de niñera. Le tocó de niñera slash papá de los pollitos. Sí, ajá, es cierto. Curioso, curioso. Curioso. ¿Qué más? Ah, Ok. bueno, no sé, yo tengo de ejemplo de papás, digamos, Vegeta. Ah, sí. Vegeta para mí es un buen padre, sí es un poco frío, pero digamos que él cambió al final por sus hijos. Y en Dragon Ball Super, por ejemplo, mostraron cuando nació la niña, Ujú. que cada vez que la hacían llorar, Vegeta se estresaba y se volvía así como Super Saiyajin Blue y todo. Como, "Ay, no Ok. me toquen a Como la no me niña". toquen a la china. Entonces sí, para mí igual él siempre, por más que le gusta luchar y que no sé qué, siempre estuvo ahí para su familia. Nunca se fue Súper. a entrenar a otro lado por mucho tiempo. En cambio, digamos, Goku es un buen padre a su modo, pero también es de esos que le dicen que va a ir a entrenar y no le importa y se va y deja a sus hijos ¿Y años se viviendo largó? solos con la mamá. Entonces, ¿Y entonces se sí es largó? como, ajá, como, ¿Y quién ok. supo? Nada. Entonces sí, de Dragon Ball Z el ejemplo de papá me parece bien, Vegeta, Vegeta. es un buen Y padre. yo voy a hacer una última mención especial. No sé si ustedes tengan otros más, pero mi última mención especial va a ser Geralt de Rivia en The Witcher. Ok. Ah, ya, ya, sí. Ok, sí, sí. Yo no he visto, yo no he jugado los videojuegos, entiéndanme, pero me vi la serie y me la devoré en un día. Yo creo que menos de Se un día. puede, sí. Y yo sé, y él como al comienzo, en toda la serie es como, no voy a ir por mi regalo sorpresa, por mi Kinder sorpresa, por mi niño sorpresa. Y al Ujú. final, según tengo entendido, por la gente que, por los comentarios que he visto de los que han jugado los videojuegos, él se convierte en completamente la figura paterna para Siri. Mm, Sí. Sí, yo conozco poco los videojuegos, no es que los haya jugado ni haya leído, ni tampoco haya leído los libros, pero sí me he enterado como esa decisión, como sí, sí es muy parecido a la serie que pues todo lo que pasó antes, que él al comienzo como que estaba un poquito, como que no quería ir a reclamar a la hija, pero digamos cuando lo Ujú. hizo, sí, en entrenarla, en cuidarla y todo eso, pues sí, sí fue como mucho más responsable. No puedo esperar a la temporada 2 para ver cómo es eso. Porque la primera, bueno, spoiler alert, la primera terminó con ellos encontrándose, o sea, no pudimos ver ninguno, nada de la interacción entre ellos en la en la primera temporada, entonces yo quiero ver en la segunda cómo se da esa vaina, cómo Sí. es que era el de padre de Siri. Yo no me acuerdo cómo es la historia. Yo sé que en un punto pues vi la historia como en YouTube, como el resumen de los tres videojuegos y es básicamente eso, pero sí. Bueno, ¿alguna mención más? mm, pues De no, creo que momento no. no. ¿No? Listo. Si alguien tiene más, que mencione. Entonces listo, vale, perfecto. Entonces pues muchísimas gracias por haber venido. Este, a ver, ¿qué más les puedo decir? Pues nada, pues chévere haber conversado todo este rato de padres. Estoy seguro que en muchísimas historias en las que mucha gente ha leído, visto series, pues van a encontrar buenos y malos ejemplos. Traten de sacar Ujú. los mejores ejemplos. No digo que sean padres, eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Pero pues muchas gracias por participar. Si quieren, por favor, déjenos en en los comentarios, pues grandes menciones que ustedes tengan de buenos padres o de malos padres. Y nos vemos en el próximo capítulo. Pues hasta la próxima. Entonces, chao. 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 Ha llegado a su destino. No olvide sus objetos personales y recuerde,
Cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros. Espera que eso está muy raro. Ya te voy a parar. Ay, esta cosa no está grabando. Bueno, menos mal me di cuenta ahora. Paren todo, paren todo. Ay, Dios, bueno. Tengo un ataque de risa, Pere. Ya. Ya, ahora sí. Ya es que no estaba seleccionando bien la entrada de micrófono y mi grabación. Listo, ahora sí. Entonces a las Ok. 3. Dios. Bueno, una, dos, Espérate, espérate, tres. espérate, 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 espérate. Espérate. Avísenme cuando Ya, estén ya, listos. ya, me avisas. Ya, listo. ¿Listo? ¿Ya Ujú, listos? Bueno, ujú. entonces a las 3. Una, dos.